Todo está bien. Este es el tema de hoy, 26 de abril. En su gracia es suficiente. Y hoy el apóstol Pablo, en la primera carta que escribió a los Corintios, en el capítulo 10, nos recuerda sobre la fidelidad de Dios. Leo para ustedes el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Los hermanos de Corinto pensaban que sus pruebas eran las más grandes. Sin embargo, Pablo les dice que sus cargas eran parecidas a la de todos. El apóstol Pablo, en este versículo 13 que leímos anteriormente, nos recuerda sobre la fidelidad de Dios y nos dice que la fidelidad de Dios es la base de nuestra seguridad. Dios es fiel. El Dios que tú y yo servimos es un Dios fiel. Es fiel porque es un Dios omnipotente, porque es omnisciente, porque es todopoderoso, porque es un Dios soberano. Y nosotros estamos en sus manos. Él nos conoce todo, todo de nosotros. Conoce nuestros pensamientos. Conoce la última hebra de nuestra cabellera. Él es nuestro creador y Él es nuestro formador. Y nos promete que no nos va a librar de la tentación, porque la tentación es humano, pero promete estar con nosotros en medio de ella. Nos promete que siempre estará con nosotros, que nunca nos va a dejar. Recordemos que Satanás no puede tentarnos sin la autorización de Dios. Y Dios, como nuestro creador, como nuestro formador, sabe cuánto podemos soportar, porque Él nos conoce. La promesa garantiza que Dios impedirá que el enemigo coloque una carga más allá de nuestras fuerzas. Recordemos que Dios no es el autor del sufrimiento. El autor del sufrimiento es Satanás. Jesús vino para terminarlo. Recordemos que Dios no es el que tienta es Satanás. Pero cuando lo permite, es porque tiene un propósito más elevado que ese dolor. Recordemos que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, queremos decir que Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que dice y cumple lo que promete. Recordemos que Dios es bueno y Él no va a permitir que el enemigo nos ponga una carga más allá de nuestras fuerzas. Es más, nos va a dar juntamente con esa carga la salida para que podamos soportarla. Quiero contarles una historia, la historia de Horatio Spafford. Él era un exitoso abogado que en su oportunidad enfrentó una suma de adversidades.
la muerte de su hijo por fiebre escarlatina, situaciones financieras apremiantes y también todos sus bienes fueron consumidos en un voraz incendio en 1871. Invitado por su amigo el evangelista Dwight Lyman, decidió viajar con su familia con el objeto de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. Pero en el último momento tuvo que quedarse en América y la familia viajó sola, la esposa y sus 4 hijas. En el Atlántico, el navío donde viajaban sus amados colisionó con el buque inglés y se hundió en poco más de 10 minutos. La mayoría de los pasajeros y la tripulación se ahogó. Y entre las víctimas mortales estaban las 4 hijas de Spafford. Su esposa logró sobrevivir y cuando llegó a Gales, le envió un mensaje por telégrafo y le dijo: salva sola, estoy bien. Tengo paz, gloria a Dios. Spafford, ante esta noticia, tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa. Pero en la zona donde el barco con sus hijas se había hundido, escribió un himno que es muy reconfortante para todos los atribulados en el mar de aflicción. Un himno que quizás tú conozcas. Un himno que quizás muchos se han sentido fortalecidos al escucharlo. Todo está bien con mi alma, tengo paz. Estoy bien, estoy bien. Amigos y amigas, tanto la tentación como el dolor provienen del enemigo. Dios no tienta a nadie. El sufrimiento no es idea de Dios. Satanás es el culpable. El hombre culpa al Creador por la obra del corruptor, pero Dios permite esas pruebas, esas tentaciones con un propósito de salvación. Dios promete ayudarnos y nos dice que Él estará con nosotros en medio de estas circunstancias. Aún con lágrimas en los ojos, podemos cantar este himno que escribió Horatio Spafford: todo está bien con mi alma, tengo paz, gloria a Dios. Quizás estoy hablando con alguna persona que ha estado atravesando alguna circunstancia difícil en estos últimos tiempos. Quiero decirte que Dios no va a dar más de lo que tú puedas soportar. Y lo glorioso de todo es que Él nos promete estar con nosotros en medio de esas pruebas. Lo glorioso de todo esto es que Él, por su fidelidad, impide que nuestra tentación sea mayor a nuestra capacidad de resistirla. Pidámosle al Señor que nos abrace en este momento, que nos susurre a nuestros oídos cuánto nos ama, y sus promesas son fieles. Él es fiel
y Él cumple lo que promete. Y nos dice que cuando estamos atravesando los ríos, cuando estamos atravesando el fuego, nada nos va a pasar, porque Él es nuestro Dios, Jehová, y promete que estará ahí con nosotros siempre. Te alabo, Dios, y te bendigo. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu amor. Bendice, Señor, y abraza a nuestros amigos que nos están acompañando en este día. Y responda, Señor, cada una de sus peticiones, sus anhelos. Enséñales, oh Dios, que tú eres Dios y que tu fidelidad es la base de nuestra seguridad, que no hay por qué temer. Gracias, Dios. Gracias.